Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¿Quién dijo amigos? Un amigo es el que sin herirte te aclara lo que entendiste mal o te saca del error. Claro, ¿cuántas veces has ayudado a tu amigo o a tu amiga? Es fácil, ¿verdad? Cuando quieres y puedes. Pero ¿qué tal si no es tu amigo, sino tu enemigo? Hazte un propósito hoy. Gánate a un amigo de ese sector. Ayúdalo, bendícelo y vas a ver que tu clan de amigos será como un árbol florecido. Que tengas un buen día. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Hemos estado viendo esa maravillosa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, que está registrada allá en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Ese mismo relato se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Como ya hemos visto, el Padre Nuestro es un modelo de cómo orar para lograr el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Yo estoy convencido que esta oración, aunque es muy bella y muy linda cuando simplemente se lee o se repite, tiene mucho más poder y es mucho más profundamente asentada en nuestro corazón cuando conocemos que es un patrón de cómo orar. Aquí el Señor le revela a sus discípulos, por decir, un bosquejo de lo que es la oración, de cómo elaborar la oración para lograr el objetivo con Dios y lograr tener esa comunión íntima con el Padre Celestial. Y el Señor, después de que los discípulos le preguntan qué es lo que ellos tienen que hacer para poder orar como el Señor, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor ahí les habla estas palabras que hoy en día conocemos como el Padre Nuestro. Y como ya hemos visto, después de que Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén, entró el pecado al mundo a través de ellos y asumieron una nueva paternidad. Intercambiaron la paternidad de Dios por la paternidad del enemigo. Pero hay una solución para eso. En Cristo Jesús tenemos la solución, y es por eso que Jesús nos enseña que la única forma de adquirir la paternidad de Dios sobre nuestra vida es volver a nacer. Debemos de nacer de nuevo, no físicamente, pero espiritualmente. Debemos nacer de nuevo en nuestro espíritu. Y cuando eso pasa, entonces dice la Biblia que somos adoptados como hijos para ser parte de la familia de Dios. Sin esa regeneración, sin ese nuevo nacimiento, no podemos ser hijos de Dios. Y eso, estimado oyente, es posible únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Le quiero leer lo que dice Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Escuche lo que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora escuche el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Escuchó eso? A los que creen. Por eso digo que ese intercambio de paternidad existe únicamente a través de Cristo Jesús, a través de nuestra fe en Él. Cuando creemos en quién es Jesús, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el único que puede salvar y perdonar pecados, el único que puede restaurar vidas, el único que puede ser Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, eso es fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora, esto es maravilloso, porque cuando nuestra fe se deposita en Cristo Jesús, nos dice las Sagradas Escrituras que somos hechos hijos de Dios. Es decir, ahí es cuando se hace ese intercambio. Salimos de aquella vida antigua que teníamos fuera de Dios y ahora entramos bajo esa nueva paternidad, ese nuevo gobierno que es de Dios. Ya no dejamos que el enemigo gobierne nuestra vida, ahora Dios es quien la gobierna. Y para demostrarle, estimado oyente, que de eso se trata lo que habla el versículo 12, permítame leerle el versículo 12 y 13 juntos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Ese es el primer nacimiento. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí, estimado oyente, ese versículo 13 habla de ese nuevo nacimiento. El versículo 12 habla de cuando somos transformados, hemos sido adoptados, hemos sido regenerados para ser hijos de Dios, para ser transformados y dejar esa vida antigua. Ahora nos dice Juan, entramos a esa nueva familia, a los que creyeron en su nombre. Por eso le dije que la fe es lo que nos hace hijos de Dios. Venimos a Jesús, le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, aquí estoy, me arrepiento del mal, me arrepiento de mi maldad, perdóname, Señor. El Señor dice: ok, hay que nacer de nuevo. Entonces uno le entrega su vida a Jesús y la vida antigua, la vida pasada, se queda atrás y una nueva vida empieza. Y con esa nueva vida Dios nos adopta, Dios nos recibe como sus hijos. Hay una transformación, un cambio, y somos hechos hijos de Dios. Estimado oyente, yo he escuchado a algunos decir que todo ser humano es hijo de Dios, y eso no es cierto. Este pasaje no enseña eso. Ahora, todo ser humano sí es creación de Dios. Todos fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, pero no todos son hijos. Los que son hijos de Dios son aquellos que fueron hechos, que nacieron de nuevo. Son aquellos, como dice el versículo 13, que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Habla de ese nuevo nacimiento del cual yo le he estado hablando en los estudios anteriores. Si queremos recibir todo el beneficio que se encuentra en esa maravillosa oración que Jesús les enseña a sus discípulos, entonces debemos de ser hijos. Y dicho sea de paso, esa oración es para los hijos. Esa oración es específicamente para todos aquellos que son hijos o hijas de Dios. Por eso el Señor inicia la oración diciendo: Padre nuestro. Uno no puede llamar a Dios Padre si primero no es hijo. Esas no simplemente eran palabras bonitas que el Señor estaba hablando. El Señor tenía un propósito detrás de cada una de las palabras que Él mencionó en esa oración. La única forma de adquirir la paternidad de Dios es nacer de nuevo. Porque cuando eso sucede, somos transformados y somos hechos hijos de Dios. Y eso viene a través de la fe en Cristo Jesús. Con razón el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 26 dijo: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora él no está hablando de todos en el mundo. Él está hablando a todos los que por la fe en Cristo Jesús han recibido a Jesús. Por eso dice: todos sois hijos de Dios por la fe. Si no es a través de la fe, si no es a través de ese encuentro con Cristo Jesús, si no es a través de esa maravillosa experiencia que uno puede tener a través de Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces uno no puede ser hijo. Pero si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal a través de la fe que actúa en usted, entonces usted es hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 dicen: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aquí Juan está diciendo: escuchen,
Escuchen, Dios nos ha amado con un amor tan maravilloso, tan perfecto, que Él nos ha llamado sus hijos. A Dios le ha placido que seamos hijos de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Con razón el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él y ya no somos del mundo. Ya la paternidad del mundo, la paternidad del enemigo sobre nuestra vida quedó atrás y ahora hemos asumido una nueva paternidad, la paternidad de Dios. Y el mundo no conoce eso, no reconoce la paternidad de Dios porque no conoce a Dios. Y luego dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Imagínense, dice Juan, ya somos hijos de Dios y todavía no se ha completado la manifestación de lo que vamos a hacer. Oiga, qué maravilloso es esto. Si aquí en esta tierra, aquí en esta vida podemos ser hijos de Dios, podemos tener esa comunicación con Dios, podemos tener esa intimidad con el Creador del universo y llamarlo Abba Padre, cuánto más cuando seamos transformados y seamos semejante a Él, dice, porque lo veremos tal como Él es, lo veremos cara a cara. Aquel día será un día glorioso, aquel día será un día de maravilla, aquel día será un día en el cual veremos la gloria de Dios cara a cara. Y dice Juan, si aquí en esta tierra, aquí en esta vida, podemos tener esa intimidad con Dios, imagínense cómo será cuando lleguemos allá a su presencia. Oh, estimado oyente, yo sé lo que algunos están pensando. Algunos están pensando, pero Pastor Natán, ¿usted verdaderamente cree que Jesús tenía todo esto en mente cuando Él dijo Padre Nuestro? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es la totalidad de la deidad. Jesús es Dios. El que conoce y anhela esa profunda relación con el ser humano es Dios. ¿Por qué cree que Dios creó al hombre? Después de una eternidad pasada que Dios ha existido, después de un tiempo eterno, antes de crear el mundo, Dios ha existido, siempre ha sido Dios. Dios no tuvo un primer día, eternamente Dios ha existido y ahí ha estado el Hijo con el Padre. ¿Por qué crear al ser humano? ¿Por qué crear el universo? ¿Por qué crear todo lo que existe? Porque Dios quería comunión con el hombre. Por eso el Señor dijo, después de crear todo lo que hay, Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Oh, estimado oyente, somos especiales para Dios. Somos tan especial que Él dio su único Hijo en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él y decirle, Padre Nuestro. ¿Y sabe qué es lo que me impacta sobre todas estas cosas? Que si Jesús es el Hijo de Dios, y si alguien tiene derecho de llamarle a Dios Padre, es Jesús. Pero Jesús nos enseña a nosotros, le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a través de las Sagradas Escrituras a llamarle a Dios, al Padre de Jesús, a llamarle a Él también nosotros Padre. Entonces, si el Padre Celestial es Padre de Jesús y también es Padre de nosotros, ¿qué somos nosotros de Jesús? Somos hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, escuche esto, refiriéndose a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él se convierte en nuestro hermano mayor. Él tiene un Padre Celestial que reina en la gloria y nosotros también, al ser adoptados a la familia de Jesús, entonces también Dios se convierte para nosotros nuestro Padre Celestial y Jesús nuestro hermano mayor. Por eso dijo el apóstol Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, al entregarle nuestra vida a Jesucristo, somos los hermanos menores de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor.
Ahora, yo no sé si usted antes había pensado de Jesús como su hermano mayor, pero así es. Así lo presenta las Sagradas Escrituras. Le voy a dar otro pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, refiriéndose a Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarme a mí o de llamarle a usted su hermano. Oiga, por eso en nuestras comunidades de fe nos referimos los unos a los otros como hermano. Hermano, hermana, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué decimos hermano, hermana? Porque nos convertimos en una gran familia. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, somos hechos hijos de Dios y somos parte de esa gran familia. Y si Jesús no se avergüenza de llamarle a usted hermano, entonces yo tampoco me voy a avergonzar de eso. Si usted le ha dado su vida a Jesús, usted es mi hermano y yo no me voy a avergonzar de eso. Eso no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con ningún movimiento religioso. Si es de tal denominación o de tal agrupación, eso no importa, estimado oyente. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, usted es hermano. Y si el Señor no se avergüenza de llamarle a usted hermano o hermana, entonces yo tampoco me voy a avergonzar. Pero no le voy a llamar a usted hermano o hermana como un término religioso. No, yo lo voy a llamar a usted hermano y hermana porque eso es lo que usted es. Usted es mío, usted es mi hermano, yo soy suyo, soy su hermano. Somos una familia y por lo tanto nos cuidamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros y velamos por el bienestar de los unos a los otros. Y sí, estimado oyente, yo estoy más que convencido que cuando los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar, el Señor les dice: está bien, cuando oren, digan estas palabras. Y luego empieza diciendo: Padre nuestro. Allí el Señor se está identificando como el hermano mayor de esos discípulos. El Señor se está identificando como nuestro hermano mayor de todos nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios. Esto es algo tan maravilloso, estimado oyente, que a veces ni siquiera empezamos a comprender la grandeza de esta realidad. Dios anhela que le llamemos Padre. Hace unos años atrás yo tuve el privilegio de ser papá. Tengo 2 preciosas hijas a quienes amo con todo mi corazón. Y sabe, a mí me encanta cuando mis hijas vienen y me dicen papá, me llaman papá, dicen papi, papá, y se acercan con esa ternura, con ese cariño, y me dicen papá. Me encanta, con solo la mirada de ellas, con solo esa palabra tan dulce, papá, ellas ya me tienen en sus manos, ellas ya pueden hacer lo que quieran conmigo. Imagínese Dios, el que tanto anhela que vayamos a Él, que estemos con Él, que tengamos comunión con Él. El Dios que quiere ser nuestro Padre amoroso, nuestro Padre misericordioso. El Dios eterno quiere que le llamemos Abba Padre. Que le digamos papi, papi celestial, Padre celestial. Cuando nos acercamos a Dios de esa forma, estimado oyente, traemos un increíble deleite al corazón de Dios. Y es por eso que allá en Lucas capítulo 11, versículo 1, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar, la Biblia dice, Él les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro. Así empieza la oración. El Señor nos enseña que nuestras oraciones deben de estar dirigidas hacia nuestro Padre Celestial. Y a Él le encanta que usted haga eso. A nuestro Padre Celestial le encanta que usted dirija su oración a Él, como a mí me encanta cuando mis hijas dirigen sus peticiones hacia mí. Si usted aún no conoce a Dios como su Padre Celestial, hoy lo puede conocer. Hágalo, que será la mejor decisión que usted tomará. Oh amantísimo y buen Padre Celestial,
Qué bueno es ser hijo tuyo. Gracias, oh Dios, por el tremendo privilegio que me das a mí y que le das a mi estimado oyente de ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por hacer posible ese nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo Jesús. Oh Señor, reconocemos la tremenda bendición, la tremenda dicha que es de tener una comunión personal contigo. Gracias por darnos esperanza. Gracias por salvar nuestra alma. Ayúdanos, oh Dios, a siempre reflejar ese amor, esa paz, ese cariño que Dios da al mundo a través de sus hijos. Ayúdanos, Dios, a representarte bien. Queremos vivir una vida digna de la familia de Dios. Queremos vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios. No tomaremos esto en poco, al contrario, lo vamos a valorar como la perla preciosa que es esta bella salvación. Gracias por amarnos tanto que nos has hecho tus hijos. Yo te pido, Señor, especialmente el día de hoy, por todas aquellas personas que aún no te llaman Padre. Señor, te pido que tú los toques. Te pido, Señor, que hoy les reveles la importancia de entregarles su vida a Jesús para poder recibir esa maravillosa salvación a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, bendícenos hoy y ayúdanos a nunca olvidarnos de que somos parte de una gran y maravillosa familia que se extiende a través de cada nación, de cada pueblo, a través del mundo entero. Y qué bendición es ser parte de esa familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,